Muy bien. Sigamos con otro ejercicio, ¿no es cierto?, de esta tanda de ejercicios o de esta sesión de ejercicios sobre nuestra primera parte teórica de lo que es densidad de corriente, resistencia, potencia, cómo afecta la temperatura en un material conductor, ley de Ohm, ¿no es cierto? Todos estos conceptos teóricos que hemos estado abordando en las primeras 3 clases de teoría, ¿no? Que nos sirve para aplicar a la solución de este tipo de ejercicio, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos uno. En el primero, bueno, me demoré un poco porque lo expliqué con lujo de detalles, abordando tanto la interpretación teórica, la interpretación de los resultados, ¿no es cierto? Y por último, los cálculos. A mí me gusta trabajar desde esa perspectiva, ¿no? Leer el ejercicio, interpretarlo, abordarlo desde el punto de vista teórico, qué conceptos están involucrados, para luego después realizar los cálculos e interpretar nuestros resultados y saber si estamos en buen camino o nos pudimos haber equivocado en algún lado, ¿ya? Muy bien, vamos con este otro. Dice así, vamos a leerlo, ya siguiendo la dinámica que ya creo que si siguen hasta acá viendo estos videos, se han seguido hasta acá, porque creo que les está gustando la forma en cómo estoy abordando los temas sobre circuitos y corriente, toda la parte teórica, ¿no? Muy bien, sigamos entonces. Ejercicio número 2. Una corriente circula uniformemente en un conductor que tiene 2 secciones distintas, es decir, de distinta área, ¿no es cierto? El área 1, que es esta parte que está acá, este es el conductor completo y tiene 2 secciones, ¿no?, de distintas áreas, ¿ya? El área 1, el área transversal de la sección número 1 y el área transversal de la sección número 2, siendo el área 1 mayor que la sección transversal del área 2, ¿ya? Vamos a leerlo de nuevo. Una corriente circula uniformemente en un conductor que tiene 2 secciones de distintas áreas, siendo la sección del conductor 1, es decir, esta sección transversal, mayor que esta sección transversal, ¿no es cierto?, correspondiente a todo este conductor que está acá. Pregunta: ¿cómo es la corriente y la densidad de corriente del conductor 1 si la comparamos con el conductor número 2? Aquí debería ser en todo caso, para que lo entiendan, porque todo esto del conductor, esto es un tramo del conductor y este es otro tramo, ¿no? Entonces, valdría también que la pregunta fuese así: ¿cómo es la corriente y la densidad de corriente del tramo 1 si la comparamos con el tramo 2? Como ustedes quieren, ¿no? Por si lo ven desde ese punto de vista planteado, porque son preguntas muy comunes en exámenes con este tipo de conocimiento, ¿no? Es lo mismo. Perfecto, entonces este tramo del conductor, este es un conductor número 1, este es un conductor número 2, son 2 tramos, todos juntos hacen un solo conductor, ¿no es cierto? Vamos a comparar cómo es la corriente que pasa por todo este conductor, es decir, tanto por acá como por acá, ¿no es cierto? Y vamos a comparar la densidad de corriente de este pedazo con respecto a este pedazo, ¿ya? Si se fijan, el ejercicio no tiene cálculos, es decir, es un análisis teórico netamente, que hay que abordarlo desde la perspectiva teórica de los conceptos, ¿verdad? No hay cálculos. Si ustedes quieren después al final, quieren demostrar lo que voy a hacer acá, lo que vamos a realizar, ¿no es cierto? De manera que lo entiendan y puedan, y así afiancen el resultado, pueden darle valores, ¿no? Le pueden dar algunos valores y así ustedes van a corroborar lo que aquí vamos a ir analizando, ¿ya? Muy bien, entonces, vamos a empezar con la corriente. Bueno, digamos que por este pedacito de conductor de área 1 y por este pedacito de conductor de área 2 hay una corriente. Digamos, qué sé yo, vamos a hacerla con otro color, ¿no es cierto? Digamos, acá viene una corriente I1 y por acá vendría una corriente I2. Entonces, ¿cómo es la corriente I1 con respecto a la corriente I2 de este pedazo comparado con este pedazo? Este es mayor, ¿no es cierto? ¿O son iguales? Pues entonces, aquí es donde hay que tener cuidado y aquí es donde hay que leer el ejercicio antes de responder. Una corriente circula uniformemente en un conductor que tiene 2 secciones de distintas áreas. Fíjense, una corriente circula uniformemente. ¿Qué quiere decir esta palabrita que está acá? Esta palabrita es clave, ¿no?
Uniformemente quiere decir que la corriente está distribuida de igual manera cuando pasa por acá que cuando pasa por acá. Entonces, en pocas palabras, en primer lugar, la corriente de la sección de conductor número 1 va a ser igual a la corriente de la sección de conductor número 2. Vuelvo y repito, una corriente circula uniformemente en un conductor que tiene dos secciones de distintas áreas. Es decir, la corriente que circula por este tramo del conductor está uniformemente distribuida y es la misma que se viene para acá y es un valor I cualquiera. 6 amperes, 2 amperes, al final, como les digo, ustedes pueden darle valores a las ecuaciones y van a ver que van a llegar al mismo razonamiento en el cual vamos a hacer acá, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ya tenemos la primera parte. La corriente del tramo número 1, del tramo de conductor número 1, es la misma corriente del tramo número 2. ¿Por qué? Porque aquí me están diciendo, una corriente circula uniformemente, es decir, se distribuye de igual manera desde que ingresa por acá hasta que sale por acá. Perfecto, vamos entonces. Sigamos por acá, entonces vamos con la densidad de corriente. ¿Ya? Voy a hacer aquí un espacio. Entonces, la densidad de corriente del tramo número 1 va a ser igual a la corriente del tramo de conductor número 1 dividido su área transversal, esta que está acá. Y la corriente de la sección de conductor número 2 va a ser igual a la corriente de este pedazo dividido el área transversal de este tramo de conductor. Pero como ya dijimos que la I1 y la I2 son iguales por el enunciado del ejercicio, entonces yo puedo decir que I1 es igual a I2 y es igual a una corriente I cualquiera. 3 amperes, 1 ampere, como les dije, les mencioné hace un instante, ¿no? 6 amperes, 4 amperes, cualquier valor, ¿ya? Entonces vamos a reemplazar acá y esto me va a quedar I partido del área A1, y esto me va a quedar I partido del área A2. Por lo tanto, ya que la corriente por esta sección del conductor y por esta sección del conductor son iguales, ¿de quién depende la densidad de corriente de este tramo y de este tramo? Va a depender de su área, ¿no? Va a depender derechamente de su área. Y el área es inversamente proporcional. Recuerden que por la definición de densidad de corriente, tenemos que la densidad de corriente es proporcional con la corriente e inversamente proporcional con el área transversal, ¿no es cierto? Por lo tanto, como dijimos en las secciones de los videos de clases teóricas, ven lo importante que es conocer los marcos teóricos para poder abordar este tipo de ejercicio, ¿no es cierto? Como dijimos en esas clases, el área, a medida que aumenta el área transversal de un conductor, es decir, un conductor, digamos, de potencia, por el cual circula una corriente considerable, la densidad de corriente va a tender a disminuir, porque la corriente está constante. Dijimos que en estos dos casos la corriente es constante. Entonces, a mayor área transversal, menor va a ser la densidad de corriente. Y a menor área transversal, mayor va a ser la densidad de corriente. Por lo tanto, si la sección del tramo 1, ¿no es cierto? Si lo pueden escribir así, por ejemplo. Si el área transversal de la sección de conductor de tramo 1, ¿no es cierto?, es mayor que el área transversal de la sección del conductor acá, este tramo que está acá, por lo tanto, ¿no es cierto?, por lo tanto, a mayor área transversal, la densidad de corriente del tramo 1 va a ser menor que la densidad de corriente del tramo número 2. Y es obvio, ¿no? Aquí donde hay menos área transversal, en este pedacito de cable que está acá, ¿no es cierto? De todo esto, en este pedacito, donde hay menos área transversal, es obvio que aquí va a haber mayor cantidad de corriente por unidad de área concentrada, ¿no? Por unidad de área transversal. En tanto que acá, al ser más grande, ¿no es cierto?, al ser el área mayor, aquí la densidad de corriente va a estar menos concentrada por unidad de área que si la comparamos con el tramo del conductor de este pedazo número 2. Por lo tanto, ¿la respuesta cuál es? La respuesta es las corrientes, ¿no? Respuesta, ¿no es cierto? Vamos a escribir por acá, respuesta sería la corriente del tramo de conductor 1 es igual a la corriente del tramo número conductor 2 y
la densidad de corriente del tramo 1 va a ser menor que la densidad de corriente del tramo número 2. Esa es la respuesta. Con puro concepto teórico, miren cómo se responde esta pregunta. Es lo importante de conocer la parte teórica, que es la idea de este curso que estoy haciendo. Como les digo, no quiero hacer un curso de venir a hacer cálculo y cálculo y cálculo y cálculo y quizás ustedes de manera mecánica empiecen a hacer las cosas. No, la idea es aprender desde el punto de vista de los conocimientos, desde la perspectiva teórica, para luego aplicarlo, entenderlo y saber interpretar al momento de realizar cálculo, ¿no es cierto? Entonces, si se acuerdan en el ejercicio, en el primer ejercicio, recuerden que la densidad de corriente del cablecito número 18, que era un área bastante pequeña, que era 0.8 milímetros cuadrados, si no más recuerdo, la densidad de corriente nos dio del orden de 10 a la 6, ¿se acuerdan? Nos dio 1.02, si la memoria no me falla, por 10 elevado a la 6 amperes por metro cuadrado. Claro, un cable número 18, al tener un área tan pequeña, un área transversal tan pequeña, obviamente que su concentración de corriente por unidad de área va a ser mayor, ¿no es cierto? En cambio que, por ejemplo, ya cuando tenemos un cable 1.0 o un cable 350 MSM, cables utilizados en el área de potencia, que tiene un área transversal más grande, su densidad de corriente tiende a disminuir, ¿no es cierto? Tenderá a disminuir, si la corriente se mantiene constante, por supuesto, ¿no? Entonces, miren toda la información sin hacer cálculo, fíjense, sin hacer cálculo, solamente leyendo el ejercicio, interpretando y abordándolo desde el punto de vista teórico. Miren cómo lo responde. Si ustedes desean, se los dejo como tarea en todo caso, cualquier cosa me escriben a los comentarios si tienen alguna duda, ¿no es cierto? O por mis redes sociales me pueden ubicar. Si ustedes desean, denle valores. Por ejemplo, digan que la corriente I1 es igual a la corriente I2 y es igual, qué sé yo, a 100 miliamperes, por ejemplo. Y digamos que el área transversal de este tramo del conductor, digamos que es, qué sé yo, 4.7 milímetros cuadrados, y digamos que la sección del tramo número 2, es decir, área 2, digamos que es 1. Qué sé yo, 1.3 milímetros cuadrados. Valores aleatorios que yo estoy seleccionando acá, ¿no? Y hagan los cálculos para que ustedes vean. Hagan los cálculos y van a llegar a esto mismo. Les aseguro que si hacen todo bien, les aseguro que si hacen sus cálculos bien, van a ver que la sección transversal de este tramo va a ser mayor, perdón, la densidad de corriente, quise decir, de este tramo del conductor, va a ser mayor que la densidad de corriente de este tramo del conductor, ¿no? Y así ustedes van a ir aprendiendo, sin necesidad de hacer cálculo. Ahora, si ustedes quieren volver, les repito, aquí les dejo estos datos para que los apliquen en este ejercicio y verán que vamos a llegar a la conclusión que nosotros llegamos solamente resolviendo el ejercicio desde el punto de vista teórico. Espero les sirva, espero compartan con aquellos que ustedes creen que les pueda servir, déjenme sus comentarios, cualquier consulta, ¿no es cierto? Y nos estaremos viendo en otro próximo video con otro ejercicio.